¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. Estas son las primeras imágenes de Alex Saab siendo trasladado al centro de reclusión, centro de detención en Miami. Centro de reclusión. Y vamos a colocarte las imágenes cortesía de Benpress. Ahí está, llega Alex Saab, bastante delgado, por supuesto, con un moño en su cabeza. Estos son los oficiales en esta camioneta que lo están trasladando. Repetimos, él va a ser o ya fue trasladado al centro de reclusiones en Miami. Él está en suelo norteamericano, en Miami, y será presentado en las próximas horas, el día lunes, a mitad de mañana en la tarde, ante el tribunal que le lleva su causa al sur de la Florida. Ya sabemos que está siendo procesado por lavado, por narcotráfico, y que pues ahora se sigue un proceso judicial donde la fiscalía deberá demostrar con pruebas y testigos lo que dice. Además, si Saab ve la cosa muy difícil, seguramente la fiscalía durante el proceso le va a ofrecer garantías de rebaja de pena, siempre y cuando pueda hablar y pueda decir quiénes son sus compinches, quiénes han sido en Venezuela los que han determinado esa gran fortuna que tiene. Y otra cosa que es muy importante, Venezuela lo reclama como diplomático, y efectivamente Saab es ciudadano colombiano nacionalizado venezolano y es diplomático, según dice el gobierno de Venezuela, tenía sus credenciales y fue el único hombre o uno de los pocos hombres en Venezuela cuando la época más dura del asedio, del bloqueo, de la persecución de alimentos, medicinas, petróleo, cuentas bloqueadas, saqueadas de parte del país del norte y de parte de los europeos, fue el único que se atrevió a triangular desde México, Rusia, Turquía, países árabes, Irán, entre otros muchos países. Era el hombre que conocía los vericuetos, los secretos para saltarse las sanciones. Era el hombre que ponía en los fletes para que llegaran barcos cargados de alimentos, dice el gobierno de CLAP, para ser repartido en la época más negra que ha vivido la patria en los últimos años, producto del bloqueo incesante para derrocar un gobierno. Y eso se lo está cobrando el país del norte. Se está cobrando el país del norte no solo que Saab tiene nexos con el gobierno para hacer esa fortuna tan rápido, sino que los desafió a ellos y les ganó en varias instancias. Venezuela, gracias a Saab, en gran parte pudo sortear, repito, en 2019, en 2020, fletó medicina, fletó medicamentos, fletó gasolina hacia Venezuela. Repetimos, uno de los pocos hombres que se atrevió a hacerlo porque ninguna empresa quería negociar con el país so pena de ser perseguidos y sancionados por el todopoderoso del norte. Vamos a dejar el video hasta aquí. Mándame tus puntos de vista. Alex Saab ya está en Estados Unidos, ya va a comenzar el juicio a este diplomático venezolano. Muchas gracias y será hasta la próxima.